Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida, las alabanzas al Señor. Con una linda sonrisa, sándwiches bien ricos. No. Vamos a ir al versículo 6 y vamos a estar mirando el versículo número 14. Lucas 6, 14. Estaba compartiendo en esta mañana, tanto el mensaje de la mañana como el de esta noche. Hace 3 años que vengo preparándolo, aunque no lo crean, un poquito por acá, un poquito por allá. Hace muchos estaba sintiendo en el corazón de compartir esta serie de mensajes, y yo creo que llegó el momento, y para mí es un gozo el poder compartir y estar estudiando como les dije, esta serie de mensajes con respecto a la vida de los apóstoles. Yo no sé ustedes, pero yo estaba bien intrigado, también conversando con el hermano Pedro. Una de las cosas que decíamos es, el Señor con 12, y tuvo bastante dolor de cabeza. Imagínense ustedes cómo podemos nosotros lidiar con gente. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Y sabes, mirando las características de cada uno de estos apóstoles, me entusiasma en el sentido de ver que Dios lo que hizo a través de Jesús es que usó a gente común. Usó gente común. Piensen en esto. Eran gente que eran pescadores, no escogió a los escribas, no escogió a los levitas, no escogió a los fariseos ni a los saduceos, no escogió a un sumo sacerdote, buscó gente común entre el pueblo para darle lo que es ese poder fuera de lo común. Como dicen algunos, del ordinario hizo algo extraordinario. Y qué lindo, para mí, como les digo, me da alegría de mirar cómo el Señor puede tomar a personas con distintas características, algunas buenas, virtudes buenas, otras malas, como cada uno de nosotros tenemos, y vamos a poder disfrutar en cuanto a esta relación con Cristo Jesús. Sabes, en Lucas 6:12 nos encontramos con el ministerio de Jesús, que estaba comenzando y está buscando hombres al que él pudiera entrenar entre un grupo bastante grande. Y nos dimos cuenta de que, versículo 13 dice, era de día, llamó a sus discípulos. Es decir, había un grupo grande que lo estaba haciendo a Jesús. Y entre ese grupo, el Señor escoge a 12 personas. Escoge para entrenarlos, para encontrarse con este Cristo Jesús, aquel Mesías esperado durante tantos años, para poder entrenarlos para lo que estaba por venir. Y el Señor, en su plan, a través de Cristo Jesús, venir por 3 años y medio, y después partir nuevamente a su gloria y dejarle en manos de hombres comunes, ordinarios, una empresa tan maravillosa como lo que es el de compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Y vemos entonces de que Dios quiere usar a la iglesia, quiere usar a cada miembro, cada hijo, a cada hija, gente común, todos nosotros. Dios quiere entonces de que podamos participar de aquello que es divino, de un plan maravilloso, y nos da la oportunidad, nos da a nosotros, con el correr del tiempo, la capacidad para hacer este tipo de obra. Y ese es el trabajo de Dios. Y vuelvo a repetir, a mí me alegra ver el trabajo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios rehizo mi vida. Dios la volvió a hacer. Hizo de algo viejo, dice que lo hizo todo nuevo. Las cosas viejas pasaron, el viejo yo, lo que yo era antes, nos dice en Romanos 6 que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él, está muerto. Y en esa participación de lo divino, mis hermanos, de rehacer nuestras vidas, de transformarlas con el correr del tiempo, el que comenzó en nosotros la obra, la va a perfeccionar hasta el día de la redención. Le doy gracias a Dios que eso quiere decir que Dios
no va a estar en cierta manera permitiendo que haga cosas malas, pero me tiene paciencia de saber que tengo mis errores, pero Dios está allí en su gran misericordia para ayudarme a ser mejor. Quiere transformar mi vida, quiere hacerla mejor, quiere que sea una mejor persona, quiere que piense bien, que hable bien, que actúe bien en mi relación con cada uno de aquellas personas que Dios ponga a nuestro lado. Quiere cambiar nuestra forma de ser, quiere cambiar nuestro carácter. Y eso es algo, yo no sé ustedes, pero mis hermanos, conociendo como yo era antes y lo que soy ahora, todavía estoy en proceso y estoy alegre de que Dios sigue trabajando en mí. Pero tiene deseos de seguir trabajando en mí siempre y cuando yo le permita trabajar en mí. Ahora, hay algo con respecto a estos hombres, como con cualquiera de nosotros. ¿Y qué es el asunto? Fíjense, en gente común, en el sentido por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero al todos haber pecado, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que ahora todos hemos sido justificados y hemos sido santificados. Y Dios trabaja en nuestras limitaciones. Allí donde no podemos, Dios empieza a resaltar su gran poder en la vida nuestra. Y eso es algo increíble, eso es algo maravilloso. Sabes, estaba leyendo, yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de leer la carta que Pablo le escribe a los Corintios, pero en el primer capítulo, les quiero compartir esto, si ustedes lo quieren leer después en sus hogares, lo pueden hacer, pero en el primer capítulo de 1 Corintios, del versículo 27 al 31, les quiero leer esto. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto es algo maravilloso. Él usa lo común, Él usa lo débil para traer gloria a sí mismo. Y lo cierto es que vemos tantos ejemplos en la Biblia en cuanto a la incapacidad del hombre. ¿Sabes? Si empezamos a mirar, por ejemplo, Noé después del diluvio, ¿qué hizo Noé? Noé se emborrachó, se emborrachó de una manera tremenda que ahí quedó tirado y las hijas hicieron con él lo que quisieron. En el sentido, se aprovecharon de él pensando que no iban a tener descendencia. Un hombre que falló. Abraham, por otro lado, estaba mintiendo, un hombre de la fe, como conocemos de Abraham, el padre de la fe. Y sin embargo, Abraham, ¿qué hizo? Mintió con respecto a su esposa. No solamente eso, le hizo caso a su esposa, dijo, mira, yo creo que conmigo te fastidiaste porque tú dijiste que vamos a tener descendencia, pero yo ya estoy ancianita y tú ni hablar. Así que aquí está mi sierva. ¿Y Abraham qué hizo? Ni lento ni perezoso, pues le hizo caso a la esposa. Y hasta el día de hoy, que esta nación de Israel está sufriendo las consecuencias de haber sido tan débil, pero Dios usó a Abraham. Dios usó a David. David siendo uno de los grandes hombres de Dios, pero sin embargo David fue un asesino. David fue un asesino. Fue un adúltero. Adulteró, sabiendo que esta mujer, Betsabé, estaba casada. Y sin embargo Dios lo usó, mis hermanos, para escribir uno de los grandes salmos, el Salmo 23, que todos nosotros conocemos. Gente ordinaria, humanos con muchos defectos, pero por los cuales el poder de Dios se manifiesta en la vida de ellos, se puede manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Y lo que yo noto aquí es que, ¿dónde está la grandeza de todo esto? La grandeza está en el mensaje. Lo más grande que nosotros podamos tener es el mensaje que nosotros tenemos. Que este Dios es poderoso, que este Dios nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo. Este Dios es tan grande y maravilloso que nos comparte su palabra, que está activo, participando en nuestras vidas. Y no está basado, como les digo, en métodos. En la palabra del Señor no vemos que tengamos métodos
por así decir. Gracias, viniste a tiempo, güey. Ustedes saben, con estos 25 años, ¿cómo pasa el tiempo? ¿No es cierto, Peter? Es cierto, ¿no es cierto? ¿Qué le vamos a hacer? Por eso menciona a Juan el Bautista como el más grande. Fíjense ustedes, el más grande. ¿Por qué el más grande? Por el mensaje que traía. Y no nos basamos en métodos, no nos basamos en técnicas, no nos basamos en estrategias, que lo único que hace, dicho sea de paso, es debilitar a la iglesia. Si seguimos la palabra de Dios, mis hermanos, vamos a ver bendiciones como ustedes no se imaginan. Y Dios trabaja por medio de hombres, Dios trabaja por medio de mujeres, Dios trabaja por medio de niños que están dependiendo de Dios y de su palabra. Y vamos a ver aquí a Pedro, estamos viendo a Pedro. ¿Se acuerdan? Arrancamos con Pedro y vamos a hacer la segunda parte en esta noche con respecto a Pedro. Pedro es el primero en la lista, ustedes lo van a ver primero en la lista en los evangelios, lo ponen a él primero. Y hay una razón por la cual ponen a Pedro en primer lugar. Pedro estaba en el negocio de la pescadería, creció en eso, estaba basado, todo lo que él ganaba estaba basado en pescar. Tenía sus barcos, iba a pescar de Betsaida, se mueve después de Betsaida, se mueve a Capernaum, que era una ciudad más grande y en la cual podía él adelantar, y no solamente adelantar, pero avanzar en lo que es en su negocio. Y Jesús le pone por nombre Pedro. Te voy a decir una cosa, no es que Pedro sea el nombre, Pedro es un sobrenombre. Pedro es Petros en el griego, piedra. Y Dios le pone Simón, él es Simón, el hijo de Jonás. Ese es su nombre, un nombre muy común, al cual el Señor le dice, ¿sabes qué? Va a haber un proceso en ti, Pedro, Simón, va a haber un proceso en ti. Vas a convertirte en una piedra, vas a ser de ayuda a estos discípulos, va a ser un proceso, voy a ir moldeando tu carácter, voy a ir moldeando tu manera de pensar, voy a tomar todo lo negativo, porque Pedro era un hombre violento, era un hombre muy audaz, era muy impulsivo, estaba muy seguro de sí mismo, y ese es el trabajo del Señor, su meta es de moldearnos para hacernos a su imagen, de ser un discípulo, de ser un seguidor de Cristo. Y hay tres elementos. ¿Se acuerdan ustedes? Habíamos visto tres elementos la semana pasada. Y los quiero compartir un poquitito para que se asiente bien en nuestros pensamientos. En primer lugar, ¿cómo trabaja Dios? Dios trabaja a través de tres elementos. Está la materia prima. ¿Y qué es la materia prima? La materia prima es la materia básica de donde se saca un producto. Somos nosotros somos esa materia prima. Es decir, somos aquello básico en donde el Señor está esperando de que salga un producto bueno de todos nosotros. Habíamos visto la semana pasada con respecto a Pedro que algo que nos debe de distinguir a cada uno de nosotros es de tomar iniciativa. Iniciativa en las cosas de Dios, que tenemos la capacidad para iniciar algo, comenzando, no esperando a que las cosas sucedan. El creyente produce que las cosas sucedan. Somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa para evangelizar al mundo. Somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa de compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de mostrar lo maravilloso que Él ha sido para con nosotros. Debemos de tomar esa iniciativa. Y en tercer lugar, ¿se acuerdan ustedes? El tercer punto en la vida de Pedro, que estaba envuelto. Y necesitamos estar envueltos. ¿Y qué quiere decir esto? El estar envuelto quiere decir participar activamente. Es decir, se rodea, piensa, está actuando en base a lo que es el Señor, a lo que representa su obra. Y mis hermanos, no hay nada más maravilloso que nos motive a nosotros de hacer todo lo que estamos haciendo por amor de nuestro Señor Jesucristo. No se detienen porque hay un problema y no se convierten en parte del problema, sino que son la solución. Y buscan una solución de inmediato. Y eso es lo lindo, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo nos moldea el Señor? ¿Cómo moldeó a Pedro? Y vamos a ver en esta noche, siguiendo el primer mensaje, el llamado de gente común,
vamos a mirar que Dios nos llama a nosotros y nos moldea a través de las experiencias que nosotros vivamos. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche en la vida de Pedro. Las experiencias que Pedro pasó para ser moldeado. Ahora, en Juan 6, vamos a ir a Juan 6. Juan 6, ¿se acuerdan ustedes? Allí el Señor multiplica los panes y los peces. Jesús está hablando de que Él es el pan del cielo. Él está hablando a esta multitud que el comer su carne y beber su sangre era elemental en lo que respecta al tener vida eterna. Muchos se asustaron con esas palabras, pero el Señor en sí, para aquellos que estén pensando o preguntándose qué es lo que realmente el Señor quiso decir con eso de comer su cuerpo y beber su sangre, se está refiriendo a tomarlo a Él completamente por lo que Él es. Él es el pan del cielo. Él es el pan del cielo. Él es nuestro sustento espiritual. Y si quieren tener vida eterna, lo tenemos que recibir solamente a Él. Y así como recibimos el alimento, lo hacemos parte de nuestro cuerpo, mis hermanos, recibirlo a Cristo Jesús y hacerlo parte de nosotros y que nosotros seamos parte de Él, eso es exactamente lo que Él estaba hablando aquí. Ahora, fíjense que ustedes tienen que entender una cosa, son 5,000 hombres, sin contar la mujer y los niños, lo cual quiere decir que esta multitud habría entre 20,000 y 25,000 personas que el Señor alimentó en ese día. Una cosa impresionante. Y Dios, el Señor usó esta experiencia para moldear el carácter de Pedro. Ahora vamos a ver el versículo número 66 del capítulo 6. Hay esta multitud. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ya no andaban con Él. ¿Por qué? ¿Sabe? Dios no se impresiona, el Señor no se impresiona por las cosas por las cuales lo estamos siguiendo, porque en Juan 2:25 nos dice que no tenía necesidad de que nadie le dijese o le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y aquí en el versículo 15, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Es decir, esta multitud estaba impactada con el asunto de, wow, 5 panes, 2 peces. Y que haya alimentado a 20 o 25,000 personas con tan poquito. Mis hermanos, esta experiencia fue el inicio para que Pedro entonces pudiera tomar una decisión en cuanto a lo que es escucharlo a Él. ¿Y sabes qué? Versículo 66, esa cantidad de gente que lo estaba siguiendo al Señor, lo estaba siguiendo por razones equivocadas. Dejaron ya de seguir, ya no andaban más con Él. Y el verso 68, fíjense, le respondió, porque hay una cosa, ya no andaban con Él, y Jesús dice lo siguiente: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Acaso ustedes también se quieren ir? Y vean la respuesta de Simón. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres la palabra de Dios. Hemos creído que tú eres. Conocemos que tú eres el Cristo. Ahora, hay algo que empezamos a notar aquí, hay una pregunta, es que Pedro lo que está diciendo aquí en cierta manera es como, ¿cómo me voy a perder de ver más milagros si ya no ando contigo? Mis hermanos, es algo increíble, pero fíjate una cosa, ¿sabes que cuando uno abandona al Señor y cuando dejamos de seguirlo, cuántas bendiciones nos perdemos? Porque donde Dios actúa y obra, mis hermanos, espera que algo grande haga, porque este Dios, ¿sabes qué? Yo me asombro cuando uno dice, ay, mi Diosito nada, no es Diosito, es Dios. No es un Dios de bolsillo que lo sacamos cuando se nos da la gana. Este Dios está en todas partes. La palabra del Señor me dice a mí la grandeza del Señor es esta, que Él dice que una de las galaxias, creo que en Isaías o en Jeremías dice que una de las galaxias, Él la tiene en la palma de su mano.
¿Ustedes quieren ver lo grande de este Dios? Me llama la atención en estas semana y media, los científicos se han dado cuenta de que hay tres veces más estrellas de lo que ellos se imaginaban. 3 veces más se han dado cuenta de que si antes era un infinito, mis hermanos, aumenten el infinito 3 veces más. ¿Y sabe lo que dice este Dios? Dice que a cada una de las estrellas la conoce por nombre. Por nombre. ¿Quieres saber lo grande que es este Dios? Todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Ninguno cae a tierra sin que Él no lo sepa. Este Dios es grande y maravilloso, mis hermanos. ¿Cómo queremos perdernos actividades que Él va a hacer alrededor de nuestra vida al no querer andar con Él o querer estar en su presencia? Pero Cristo usó esta experiencia para decirle: Simón, esta es la palabra, ¿cuál es tu decisión? Esta es la experiencia. Yo quiero manifestarme a ti y quiero manifestarme a aquellos que me sigan. Vamos a ir a Mateo 16, por favor, y vayamos al verso 13 al 19. Mateo, capítulo 16, del verso 13 al 19. Como todos nosotros necesitamos depender de nuestra fuente, la fuente depende de dónde viene la sabiduría y el poder. La sabiduría y el poder vienen de Dios. Y fíjense, en versículo número 13, nos dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes? Yo quiero saber, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo, fíjense en Pedro, ¿por qué lo ponen en primer lugar? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta confesión que acabas de decir, esa es la roca, voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes una cosa? De pescador a predicador. De pescador a predicador. ¿Quién iba a pensar este hombre? Ustedes miran allí, lo van a ver que está enfrente del concilio y dicen: oye, este es un hombre sin letra, es un hombre sin estudio, es un hombre que, ¿de dónde saca él esta inteligencia y esta capacidad de poder hablar? Se habían dado cuenta que Pedro no tenía escuela. Su escuela fue haber estado con el Señor. Y esa fuente él la toma de tal manera que él está representando al Señor Jesucristo. Allí en Hechos 2:4 vemos que fueron todos llenos del Espíritu Santo. El versículo 14, ¿quién es el que se para de pie, se pone en pie y empieza a predicar? Pedro. Pedro se para entre toda esta multitud. ¿Y qué dice Pedro? En el versículo 32 dice: nosotros somos testigos de todas estas cosas. Sobre esta piedra, ¿cuál es esta piedra? Las grandes maravillas de nuestro Dios, que este Jesús fue crucificado, pero este Jesús ha resucitado. Y nos ha enviado para compartir con ustedes lo que es este mensaje. Pedro dice: somos testigos. Sobre esa confesión que Él es el Cristo, el Señor estaba por edificar su iglesia, mis hermanos. ¿Y qué le dice a Pedro? Pedro, te voy a dar las llaves del reino. Te voy a dar las llaves del reino. ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir puertas. ¿Sabes? Pablo dijo lo siguiente. Pablo dijo a los hermanos en Corintios: se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Cuál era la grande y eficaz? De ir a Macedonia a predicar.
Le pide a los hermanos en Colosas, le dice lo siguiente: oren para que el Señor me abra puerta para la palabra. Y Pedro usa esas llaves. 3,000 almas vienen a la pesca extraordinaria. Mis hermanos, un hombre, Pedro, Simón Pedro, predicando, y 3,000 almas vienen a conocer a Cristo Jesús en su primer mensaje. Eso es algo increíble. Eso es algo increíble. Pero ¿sabes qué? No se detiene allí, porque en Hechos 3:12, vamos a ir allí. Yo quiero que ustedes vean. Vamos a ir a Hechos 3:12. Vamos a ver un par de versículos para que ustedes miren, mis hermanos, que cuando nos dejamos ser usados por el Señor, qué tristeza cuando nosotros consideramos de querer abandonar al Señor. ¿Y saben lo que nos perdemos? En el capítulo 3, versículo 12. Este es el discurso de Pedro. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué? Porque había un cojo que no podía caminar. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No nos miran a nosotros. La fuente del mensaje es Dios que está en los cielos. El poder viene de Dios. Y en el capítulo 4, versículo 4, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Segundo mensaje, 5,000 varones. ¡Wow! Pedro, ¿te acuerdas la experiencia de Pedro? Pedro fue a pescar esa última vez, estuvo toda la noche. El Señor le había dicho: mira, Pedro, vete a Galilea, espérame allí, porque allí me voy a aparecer. Y Pedro dice: me voy a pescar. Lo que estaba diciendo, ¿sabes qué? Voy a volver a mi antiguo oficio, voy a volver a mi trabajo. Y el Señor le dice: Pedro, ¿qué pasó? Pedro estaba desanimado. ¿Estaba desanimado por qué? Porque lo había negado 3 veces. Estaba desanimado porque lo habían crucificado al Señor. Y ahora el Cristo resucitado venía para reafirmarlo a este Simón. Le quería decir: Pedro, yo no he terminado contigo. Y Pedro había ido toda la noche pescando y no pescó ni un resfrío. Y el Señor le dice: oye, ¿agarraron algo? Nada. Y el Señor, ¿qué le dice? Échalo a la derecha. Y Pedro tira las redes, ¿y qué sucede? Dice que no se podía arrastrar de tan pesadas que estaban. Y Juan dijo: es el Señor. Y Pedro impulsivamente se tiró de la barca, fue el primero, no se aguantó, él quería llegar antes que la barca, él quería tirarse, irse. Esto es lo impulsivo, el carácter de Pedro, de Simón Pedro. ¿Quién fue el que predicó 3,000 almas? ¿Quién fue el que predicó la segunda vez 5,000 almas? Pedro. Ahora Pedro, por la confesión y por lo que le dijo a Jesús, vamos a mirar en esa experiencia que tuvo. ¿Cuál era esa experiencia? La experiencia, volviendo a Mateo 16, esa experiencia, ¿cuál fue? Que eso se lo reveló el Padre que está en los cielos, de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Pedro, por la confesión, y se lo dice en frente de los demás. ¿Saben qué? ¿No te ha pasado cuando te dan un trabajo? Yo he visto muchos casos, esto de que te mueven, vamos a decir, de un empleado a ser supervisor, y hay algunos que se le va el humo a la cabeza, oye, que parece que son dueños del mundo entero. Jefe ni hablar. Y se olvidan de dónde estaban sus comienzos, o dónde fueron sus comienzos. Pedro, con esta confesión, muchachos, ¿acaban de escuchar eso que dijo el Señor? Simón. Ahora Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Bueno. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Mis hermanos, reconvenirle. ¿Saben lo que quiere decir esta palabra? Reconvenir. Les quiero decir que esa palabra reconvenir quiere decir responder, o esta palabra quiere decir reprender a otra persona. Reprender a otra persona por el mal que hizo.
Pedro le estaba diciendo, Señor, hey, el Cristo lo estaba retando a Jesús como diciendo, estuvo muy mal lo que acabas de decir. Jesús lo estaba encomendando porque le dijo, oye Pedro, muy bueno, el Padre en los cielos fue el que te dijo esto. Y entonces ahora Pedro, basado en esto, le está diciendo al Señor, oye, cállate, ¿cómo te atreves a decir una cosa así? Lo estaba retando, lo estaba reprendiendo. Estaba ejerciendo mandato que no le había sido dado porque le dijo, tú eres una piedra y sobre esta roca, ¿me entiendes cómo es el asunto, Pedro? No te olvides quién eres. El plan de Pedro era que Jesús tomara su lugar como Mesías, no como uno que iba a morir. Pedro quería que estableciese el reino, no que fuera a tomar una cruz. Pedro estaba esperando esto. Y mis hermanos, ¿sabes qué? Como hijos de Dios, como líderes que Dios nos llama, necesitamos conocer nuestros límites. Y Pedro tuvo que aprender a saber entender cuál es su lugar. Que no es que nosotros mandoneamos a este Dios, ¿quiénes somos nosotros para mandar a Dios a que haga lo que tenga que hacer? ¿Sabes? Hay veces que nosotros, y seamos sinceros, ¿cuántas veces queremos nosotros como ayudarlo a Dios a que conteste nuestras oraciones? Señor, y esto les voy a decir, en 23 años yo he escuchado personas que han hecho oraciones, me dicen, pastor, necesito hablar con usted con respecto a esto. Entonces vienen los hermanitos y me dicen, hermano, me gusta fulanita de tal, y yo le digo, bueno, ¿y Dios está de acuerdo con eso? Oh, no, espérese, hermano. Yo ya le he pedido al Señor, porque todo lo que pidieres al Señor será dado. No me digas. Y le digo, a ver, mijo, ¿cuál es la oración? Oh, Señor, hay tantas chicas, pero es esta. Esta es, Señor. Yo sé que lo es. ¿Y sabes qué? Yo empiezo a decir, oye, ¿y qué si no es? O no, pero tiene que ser. Entonces hay que ayudarlo a Dios. Bueno, una manito hay que darle, ¿no? Hay que decirle lo que uno siente en su corazón. Le digo, ¿y qué si él no lo siente? ¿Y cuántas veces nosotros oramos tratando de manipular a Dios a que haga las cosas como nosotros queremos? ¿Y sabes qué? Yo te voy a decir una cosa, yo a Dios he aprendido algo, no lo podemos encajonar. Dios puede usar lo que a Él se le dé la gana. Él quiere sanar a una persona con el poder de su palabra, lo hace. Quiere sanar a una persona con una masa de higos, ve al Antiguo Testamento. A uno que estaba enfermo le dijo, ponte una masa de higos y vas a ser sanado. A otro le dijo, ¿sabes qué? A aquel sirio, el general, le dijo, zambúllete 7 veces en el río y ya con eso, ¿y cómo? Si hay mejores ríos de donde yo soy. No, zambúllete en este que está todo sucio y cochino. Y ¿sabes? Estaba por irse. Y dice que cuando él salió del río, tenía la piel de bebé. ¿Sabes? Voy a aprovechar que no está mi esposa. Después ella por ahí lo escucha. Y alguna va a decir, hermano, miren nomás. Pero me causa gracia porque ustedes van a Walmart y a mí, que no cunda el pánico, dice el Chapulín. Pero yo la miro en esa sección de crema, Sonia. Y yo digo, ay, Señor, ¿ahora qué? Y toma una crema, dice, arrancamos todas las arrugas, hasta una tortuga le arrancamos las arrugas. Y yo la veo a la muchacha que está bien así en la noche, está toda... Y yo por molestarla le digo, tengo 10 años más que tú y mírame, sin crema. Ahora, conociendo nuestro límite,
cuán importante es que nosotros sepamos dejar a Dios que haga lo que Él tiene que hacer, y a veces que nosotros queremos interrumpirlo a Dios en sus planes. Y cuando interrumpimos sus planes, mis hermanos, ¿sabes qué? Yo he notado una cosa: Dios dice espera, y quiere decir que esperes, no que estés desesperado, pero ¿qué, Señor? ¿Y ahora cómo? Tranquilo. Por eso soy Dios. Y Dios lo que está haciendo es que nos va preparando a nosotros, porque hay veces que nosotros, seamos sinceros, hay veces que Dios nos bendice y no sabemos qué hacer con las bendiciones. ¿Cómo que no sabemos qué hacer con las bendiciones? No la valoramos como tiene que ser, ¿sí o no? Y Dios va preparando nuestro corazón, lo va preparando, lo va preparando. En esa espera, Él está trabajando a favor nuestro, aunque nosotros no lo creamos. No se quedó dormido, no es un viejito anciano que está en una silla de ruedas que le tienes que, con el megáfono ahí, el cuerno eso ahí en la oreja. ¿Qué estás diciendo? No, Dios es eterno, Dios no necesita ningún megáfono. Él escucha nuestras oraciones y Él está trabajando a nuestro favor. Ahora, Pedro, por no saber que lo haya retado, ustedes dirán, ¿por qué Jesús lo retó tan feo? Porque le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Porque en ese momento Pedro se convirtió en tropiezo. Se convirtió en un tropiezo porque le estaba reconviniendo al Señor: no te va a pasar esto, tú eres el Mesías, no puedes morir. Y en los planes de todos nosotros está de que tú vas a establecer un reino, y estamos esperanzados de que en ese reino vamos a tener algo que ver nosotros. Pedro, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa: si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, tienes que ser como el que sirve. Te tienes que humillar, Pedro, para después ser exaltado. Pedro se convierte en un tropiezo en los planes de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, ¿sabes qué? No estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y lo que le estaba diciendo es eso: tú estás mirando que soy el Cristo, lo soy el Mesías, soy el Rey, pero yo he venido para dar mi vida en rescate de muchos, para darle vida abundancia, para ayudar al ser humano a tener vida en abundancia, para que tengan perdón de pecados. Hay una cosa, mis hermanos, yo no vendo ninguna religión, yo lo que estoy vendiendo es lo que es un mensaje basado en un Dios, que este Dios quiere que le conozcamos. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo, al cual tú has enviado. Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que le hablemos, Dios quiere manifestarse en nuestra vida, Dios quiere cambiar, quiere transformar nuestra vida, quiere rehacerla para que pensemos correctamente, para que actuemos correctamente, y solamente por el poder de Dios podemos lograr esto. Y Pedro estaba más interesado en lo que es, bueno, quién se sienta a la derecha y quién se sienta a la izquierda. ¿Qué importa eso, Pedro? Pedro, lo que importa es las almas. Tú vas a ser pescador de hombres. Acuérdate que lo más importante es pescar las almas. ¿Por qué? Porque van derechito a un infierno. Olvídate de quién se sienta a la derecha o a la izquierda. Lo importante, Pedro, es que me sirvas como yo sirvo al Padre. Que yo he venido para servir, no he venido para ser servido. Y entonces, Pedro, necesitas aprender. Estás poniendo las cosas en la mirada en las cosas de la tierra, y no estamos aquí para quién es el más grande. El Señor mismo vino para humillarse en una muerte de cruz. Mis hermanos se burlaron de él, le escupieron su rostro. Pedro tenía que aprender todo esto. Por experiencias, Pedro aprende. En Mateo 26 y después en versículos 30 al 33, quiero terminar con esta última experiencia de cómo lo estaba transformando, versículos 30 al 33. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Ahora, ¿quién abre la boca? Vean esto, respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y qué dijo Pedro?
aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y siguieron, ustedes vieron, por boca de ganso empezaron a hablar los otros, nosotros también, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro va a morir, pues nosotros también, el Señor ahí. Fue Pedro el que los motivó a todos a decir, yo muero contigo, Señor, y los otros pues lo siguieron a Pedro. Pedro estaba diciendo, estoy por encima de todos estos. Y 2 veces le quiere afirmar al Señor, no, Señor, yo voy a morir, yo no te voy a negar. No sé de ellos, pero yo no. Oye, qué compadre este, qué amigo. ¿Qué acabas de decir? ¿Tú no vas a negarlo y nosotros sí? ¿Te imaginas tú? Nos puso por el piso a todos. Oye, Pedro, nosotros somos parte de los 11, también de los 12, Le dijo, yo no sé de ellos, pero yo no te voy a negar y yo voy a morir contigo. Sabes, en 1 Corintios 10:12 dice esto, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Te la das de mucho? ¿Me la doy de mucho? Vamos camino al peor de los lugares. En Proverbios 16:18 dice esto, antes de la soberbia es el quebrantamiento. El Señor va a usar métodos para cambiar. Pedro, tú necesitas, Simón, necesitas cambiar para ser la piedra que yo quiero que seas. Te voy a decir una cosa, vas a ser quebrantado. Y por eso Satanás lo sacude. ¿Se acuerdan ustedes allí en Lucas que el Señor le dice, Pedro, Satanás me ha pedido el que yo te entregue a él para ser zarandeado, sacudido, con violencia? Y Dios lo permite con un sentido. El Señor lo permite con un sentido. ¿Y cuál era el quebrantamiento? Dice allí en el mismo capítulo 26 de Mateo, el versículo 69 y después el 74, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y como ya insistían tanto, el versículo 74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y te voy a decir algo, nadie puede ser usado. ¿Estás listo para escuchar esto? Nadie puede ser usado a no ser que pase por quebrantamiento primero. Porque Dios no quiere gente orgullosa que esté entrometiéndose en los planes de Dios y diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Dios no trabaja así. Por eso es Dios. Nosotros somos su creación. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Te voy a decir una cosa. A mí Dios le doy gracias, porque ese fue el momento clave en mi vida cuando Él me quebrantó en más de 1 millón de pedacitos. Pues ¿sabes qué? Ese orgullo, esa soberbia que tú tenías no me gustaba para nada. Y así fue. Y le doy gracias al Señor, hermanos, porque desde ese momento en adelante, lo que tú quieras, Señor, cuando tú quieras, como tú quieras, no se haga mi voluntad, hágase la tuya, Señor. Ahora estaba dócil. Ahora estaba listo para escuchar lo que Dios tenía que decirme, porque hay veces que nosotros no queremos escuchar a Dios. ¿Te has puesto a pensar que nuestro Padre quiere decirnos cosas lindas y nosotros no queremos escuchar? Pedro por lo menos tuvo el valor de ir hasta el patio del sumo sacerdote. No le quitemos crédito, porque por lo menos fue hasta allí. Pedro en el capítulo 21 de Juan habíamos dicho de que quería regresar a su oficio, pero Jesús tenía otro plan. ¿Y sabes qué? Jesús estaba allí y lo que hizo, Pedro estaba tirando las redes y yo me veo al Señor Jesús así. Pedro estaba diciendo, yo voy a pescar porque ese es mi trabajo y aquí, olvídense en Pedro, yo soy el gran pescador. Y yo me imagino a Jesús allí mirándolo a Pedro a lo lejos ahí, como diciendo, fishies,
muévanse a la izquierda. Pescaditos, muévanse a la izquierda. Y Pedro, y ya Pedro estaba ya las ojeras, me imagino, toda la noche tirando la red y los pescados estaban evadiendo. A mí una vez me pasó eso. Sabes, en 7 ocasiones había ido a pescar. Una vez fuimos con los hermanos de la iglesia, terminado el culto, y nos fuimos allá por la Sahara, por aquel lado, Sunrise Mountain creo que se llama. Y hay una sección por ahí donde hay parte del lago donde todos me dicen, hermano, usted no sabe, mira, usted va a pescar de todo, hasta una sirena va a pescar si usted quiere. Ay, yo dije, bueno, pues vamos. Pues yo estaba entusiasmado porque yo era bien malo. Yo le ponía carnada, todo tipo de carnada, y no, nada, era una cosa que todo el mundo pescaba, y decía, ¿usted pescó algo, hermano? Ay, cállate, decía yo por dentro. Encima habíamos llevado a mi sobrino en ese entonces, y se lleva una cañita de Charlie Brown, no me olvido nunca, una cañita así chiquitita de Charlie Brown. Y lo veo al muchacho así, ahí cuando fuimos con la iglesia, y él sacudiendo con el tío, y ¡paf! Y saca un semejante, y yo estaba con semejante caña y nada. Y yo decía, uy, chico, salte de aquí que me estás haciendo pasar vergüenza, váyase para allá, yo no lo conozco. Y después en Arizona fuimos una vez a uno de estos lagos, y un agua cristalina, y se veían estos semejantes animalotes así. Y yo dije, ahora sí, porque no había nadie. Y yo me fui con la caña, había llevado como 3 tipos de carnada. Yo digo, ahí ya lo veo, ya asándolos. Yo estaba ya imaginándomelo. Y lo tiro la caña, está la bolita esa que flota ahí, el flotador, está la carnada, y lo veo al semejante animalito que iba. Y yo dije, acá vas, chorlito, vas derechito a tu muerte. Y que hace así, se detiene y pega la vuelta y se va. Ay, yo Dios, qué horror, Dios, 7 veces y nada. Ya me puedo imaginar. Pero a la 8ª fue la vencida, hermano. Una vez fuimos allí a California y uno de los sobrinos de Dina tenía una lanchita y dijo, venga tío, vamos a ir a pescar. Y dijo, ¿sabes qué? Te voy a desgraciar el viaje porque donde yo voy no pasa nada. Y me dice, yo le prometo que aquí usted sí va a pescar. Y así fue, hermano. Le digo que tiré primero la caña y todo eso, pasaron 45 minutos y ya el muchacho me estaba mirando como diciendo, ¿por qué no te dejé ahí en la playa, en la orilla? Pero de buenas ahí empezó a picar y yo dije, bueno, chao. Yo dije, jaja, ahora se acabó ya no estoy tan salado como antes. Y Jesús le dice a Simón, Simón, echa las redes a la derecha, porque ahora sí, ya tengo a todos los pescaditos, los ordené que se fueran allá, y así no te vas a frustrar, hombre. Y Pedro entonces, el Señor quiere toma una cita aparte con él. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo tengo mucho cariño por ti. ¿Me amas? Señor, te quiero mucho, tengo mucha simpatía por ti. No, Pedro, ¿me amas? Y Pedro en la 3ª le dijo, tú sabes. Y ahora sí no le dijo ni cariño ni simpatía, le dijo, tú sabes que yo te amo. Y Pedro tenía que pasar por esa experiencia para poder ser el hombre que después se convirtió en uno de los pilares de la iglesia. Pedro, ahora, mis hermanos, era una cosa, Simón, y fíjate que el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Y hay algo con respecto a la vida de Pedro que en un minuto quiero compartirte algunos de los pasajes. Pedro está delante de Cornelio, y Cornelio era un centurión romano y tuvo una visión. Pedro estaba orando y le dice, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, Señor, no, porque nunca cosa común o inmunda he comido jamás. Y el Señor le dice, volvió la voz a él la 2ª vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Ahora, ¿qué sucedió?
Nos dice a nosotros, le dice, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero o a uno gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, fíjense, por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Y mis hermanos, ¿quién es el que habla a este centurión romano? Pedro. ¿Qué sucede? Él y toda su casa, sus amigos, sus familiares, vinieron a conocer a Cristo Jesús. Vinieron a conocerlo. Para ser usado, necesitamos ser quebrantados. Dios lo usó a Pedro, Dios nos puede usar a nosotros. Y Dios está dispuesto a hacer cosas grandes en tu vida. Yo me maravillo con la vida de Pedro, porque ¿sabes qué? Dios no hace acepción de personas. Algunos dirán, nunca voy a poder estar a la altura de Pedro. ¿Y sabes qué? Olvídate de Pedro. Pedro, Dios trabajó con él, hizo algo grande. Y Dios te está diciendo a ti en esta noche, yo quiero hacer algo grande contigo. Yo quiero hacer algo grande contigo. Permíteme que yo lo haga. Y si no tienes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, todo arranca por ahí. Hay una razón por la cual Cristo vino a esta tierra. Y vino para sufrir una muerte horrible, horrenda. Lo clavaron en una cruz, se burlaron de él, lo azotaron como tú no te imaginas. Y lo que es peor, que los pecados de todos nosotros fueron puestos sobre él. El castigo de nuestra paz fue puesta sobre él. Y él vino para darte vida en abundancia, él vino para perdonar tus pecados. Primer paso es reconocer que tú lo necesitas. Y en segundo lugar, si lo has hecho, si has tomado este paso, es de decirle, y te hago esta pregunta, ¿quieres que Dios haga cosas grandes en tu vida? ¿Lo quieres permitir? Y si es así, te voy a rogar que cerremos nuestros ojos en este momento y podamos decir, Señor, yo no sé para qué me quieras usar, pero estoy a tu disposición. Y cuando tú caminas alrededor del Señor, estate preparado, porque cosas grandes suceden cuando uno camina a su lado. Moisés caminó a su lado y vio un mar rojo partirse en 2. Daniel vio bocas de leones tapadas. Pedro vio la multiplicación de los panes y los peces, lo vio caminando sobre el mar, lo vio resucitado. Cosas grandes suceden cuando uno camina a su lado. Y yo te invito en esta noche, si quieres ver cosas grandes en tu vida, Él no está mirando la edad que tengas, Él lo único que está mirando si tu corazón está dispuesto. Lo puedes hacer, te voy a rogar que cierres tus ojos y le puedes decir, Señor, yo quiero que tú hagas algo con mi vida en esta noche. Esto es Dios ahora que está hablándote a ti directamente. Tú dirás, bueno, pero yo soy muy común. Estoy segura que no has puesto tu vista en mí. Y te voy a decir una cosa, Dios está precisamente mirándote a ti en esta noche directamente y te está diciendo, ¿me permites que yo trabaje en tu vida? Y Padre, yo te alabo, Señor, porque es tan maravilloso de ver que no solamente es con 1 o 2 o un grupito en una iglesia, tú te quieres glorificar en cada uno. Y Padre Santo, cuando estos hombres se dejaron usar por ti, cosas maravillosas y grandiosas sucedieron a su alrededor. Cojos que estaban caminando, ciegos que empezaron a ver. Bendito Señor, hasta los muertos resucitaban. Allí Pedro pudo oír y resucitar a aquella mujer que era de bendición en la ciudad donde ella estaba, y Pedro fue el instrumento para que resucitase. Bendito Señor, y cuántas cosas tú quisieras mostrarnos a nosotros y no te estamos permitiendo. Y en esta noche yo te suplico que tú atiendas el ruego de tus hijos, de tus hijas,
que están en este momento, están diciendo, Señor, yo quiero que cosas grandes sucedan en mi vida. Y gracias, Señor, porque este llamado es para gente común, lo débil del mundo. Tú escogiste para avergonzar al mundo. Y gracias porque has puesto tus ojos en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y gracias te doy por aquellos que en esta noche están tomando un compromiso contigo, Señor, que están dedicando sus vidas. Te damos gracias, Señor, por aquellos que vinieron por primera vez esta noche. Yo te suplico que sea la primera, pero no la última, Señor, que puedan seguir escuchando tu voz. Deseamos guiarlos hacia ti, que puedan, Señor, saborear la vida eterna y puedan saborear las riquezas de tu palabra. Y Padre Santo, desde ya te imploramos, si es que tu Hijo no viene pronto por nosotros, que puedas darnos almas, oh mi Dios, durante todo este tiempo, hasta el momento que hagamos la feria, Señor, que tú sigas protegiendo a los hermanos que están en la construcción, que tú los puedas cuidar de todo mal, Señor. Y gracias, Padre Santo, gracias por habernos traído hasta aquí. Y ahora, bendito Dios, bendice el compañerismo al retirarnos de este lugar, al terminar este mensaje, Señor, esta reunión. Bendice estos alimentos, bendice el compañerismo. Si tenemos que ir al trabajo, que tú bendigas a aquellos hermanos que salen para el trabajo. Y Señor, si no, por último, te ruego que esta semana pongas personas a nuestro alrededor que puedan ser bendecidas en escuchar este grandioso mensaje. Y gracias, Padre, por haber empezado con nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, para quien es toda la honra y toda la gloria. Amén.